Continuamos con este ciclo de conferencias justamente desde el seno de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el marco de esta Feria Internacional del Libro. Tenemos el alto privilegio de contar con nosotros con un académico a carta cabal, profesor titular de las asignaturas termodinámica, transferencia de calor, plantas de potencia, aire acondicionado y refrigeración, y ex coordinador en la cátedra de térmica de la Escuela de Electromecánica de nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, es fundador y actual director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma, adscrito a la Facultad de Ingeniería y Agronomía. Además, es investigador titular. Señoras y señores, nos referimos al ingeniero mecánico electricista, magíster en energías alternativas, posgrado en gerencia de producción, máster en plantas de potencia, doctor en administración de proyectos, concentración energía. Señoras y señores, con todos nosotros en esta conferencia el maestro José Luis Moreno San Juan, él con todos nosotros. Bien, vamos a presentar ahora un trabajo de investigación que ha estado realizando el Instituto de Energía y que terminó con un documento que se presentó el 12 de septiembre del año pasado sobre lo que es la transición energética de la República Dominicana. La visión del instituto, transición energética, es pasar de la forma tradicional de generación actual y de uso de la energía actual basado en fósiles a otros tipos de fuentes de energía que no sean los combustibles fósiles. En este caso vamos a hacer el esbozo completo de lo que es el plan de transición. Después vamos a ver en las ponencias que siguen en la mañana de hoy, durante la sesión actual, temas relacionados con lo que vamos a estar viendo en esta presentación. Lo primero que vamos a ver es más o menos la agenda, o sea, lo que es la proyección de la demanda y hasta el año 2060, y que tiene que ver con generación térmica y con otras formas de fuentes de energía. En realidad, lo que vamos a estar viendo es cómo proyectamos la transición en base a lo que son las tendencias internacionales en materia de energía, y también basándonos en lo que es la seguridad energética y una canasta diversificada para la generación de electricidad sin combustibles fósiles al final del periodo. El objetivo transversal de estas proyecciones es reducir la pobreza energética, un suministro garantizado que sirva de sostén al desarrollo de la economía nacional, sin perder de vista la protección ambiental, y conformando un sistema eléctrico que reduzca nuestra tradicional dependencia de combustibles importados. Estas evaluaciones se hacen en base a proyecciones de crecimiento de la demanda, necesidades de almacenamiento y el uso de energías renovables, basándonos en lo que es las estadísticas que se tienen sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto del país y su relación con el consumo de energía. Vamos a ver, o sea, durante todo el desarrollo, cómo el manejo, o sea, de la cultura de lo que es el consumo de energía se debe de ir cambiando como parte de la transición, de manera que se utilice menos energía para producir lo mismo, y por eso vamos a tener un decrecimiento en lo que es la proyección de la demanda. Al final, de todas maneras, vamos a tener el uso de redes inteligentes, interconexiones y otras fuentes de energía no tradicionales para completar el panorama de lo que es el desarrollo energético. Lo que vemos acá es la proyección de la demanda basándonos en la década anterior y nos da una constante de crecimiento de un 5% anual. Hicimos una correlación de cómo estaría esa proyección hacia el futuro, y vimos que para el 2030 más o menos las proyecciones que tenemos nos dan
casi igual en los dos escenarios que usamos, uno de crecimiento vegetativo y otro de crecimiento aumentado por una industrialización moderada más el uso de movilidad eléctrica, y coincide incluso con el plan de desarrollo energético de la Comisión Nacional de Energía hasta el 2030. A partir de ahí sí tenemos diferencias. El plan de ellos alcanza nada más que hasta el año 2036, por lo tanto ya para el 2040, 2050 y 2060, esas son proyecciones del Instituto de Energía. O sea, vemos que hay dos escenarios. Vamos a ver a partir de aquí lo que es el escenario de mayor demanda. Bueno, aquí tenemos los diferentes escenarios. Como se puede ver, hasta el 2030 casi no hay variación entre un escenario y otro. El de abajo, que tiene una línea, doble línea azul, ese es el crecimiento vegetativo. Después, el que está en la línea roja sería con una industrialización moderada, y el que se adiciona es con movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica que nosotros contemplamos fundamentalmente comienza con transporte colectivo. Aquí tenemos las proyecciones de demanda máxima, que es lo que nos sirve de base para cómo después vamos a suplirla. Comenzamos con un crecimiento de un 6.2% del 2026 al 35, después del 36 al 45 un 4.5, y va disminuyendo hasta llegar al 2060, del 2051 al 2060 con un 3.2. Tenemos la demanda máxima a las 12 del día y la demanda máxima a las 9 de la noche, con la variación de los picos, que en este caso lo que se refiere es la variación entre la demanda a las 12 y la demanda a las 9 de la noche. No quiere decir que esa sea la variación del día completo, porque en la madrugada hay menos demanda que a las 12 del día, y por lo tanto, por ejemplo, para el año 2025 tenemos que son unos 288 megavatios. Sin embargo, la variación del mínimo al máximo del día anda por los 660 o 700 megavatios. En base a esto, lo que se calcula entonces cuál es la reserva rotante que debemos tener, y cuál es o caliente también se le llama, y cuál es la fría para los diferentes años. Aquí está, eso se ve hasta el 2050. Y en base a eso vemos cuál es la capacidad instalada que debemos tener en potencia, no importa cuál sea la fuente, para los diferentes años. Hasta ahí es la proyección igualito que se hace con cualquier otro esquema de proyección, sin que sea transición energética necesariamente. En esta nueva gráfica, que es la tabla 2, lo que tenemos es cuáles son las proyecciones de energía. Aquello era potencia, esto es energía, para los diferentes años hasta el 2050, y se hizo un estimado de cuál sería la inversión que hay que realizar para poder sostener ese plan. En la siguiente ya comienza entonces ya lo que es la transición en sí, que es ponernos metas en cada uno de esos años, cuánto queremos de renovables y qué otras fuentes podemos utilizar para disminuir el consumo de fósiles. Y por eso vemos que pasamos del 2025, tenemos una proyección de día, un 35% de renovable, y de noche apenas un 9%. Si uno saca un promedio, eso es más o menos un 25% que nos daría de renovables para el 2025, y así va al 2030, 2035, 2040, hasta el 2050, que tenemos un poco más de un 50% con renovables. Pero sin embargo, siempre van a observar que a las 12 del día tienen un porcentaje de renovables mucho mayor que en la noche, y en la noche se va a ir aumentando el de la renovable en la medida que aumentemos el almacenamiento de energía, que es un tema que se debate ahora mismo para el uso de las renovables masivamente. Nosotros incorporamos un tema con las interconexión, que simplemente eso lo vamos a ver en otra presentación a continuación de esta,
interconexión con otros sistemas, con cables submarinos, y la energía nuclear a partir del 2040, por eso ven que no hay nada antes del 2035, y la hidro va a ir aumentando en función de lo que es el almacenamiento de energía por hidrobombeo. Con relación a la energía nuclear es algo que se debe decidir con por lo menos 15 años de anticipación a utilizar ese recurso. O sea, si nosotros vamos a usar energía nuclear en el país, tenemos que decidir eso a más tardar en el 2025. Después que tenemos esas metas, entonces lo que hacemos es cómo lo cubrimos con las diferentes fuentes que estamos considerando, y entonces ahí vemos qué capacidad instalada debemos tener por fuente, que no necesariamente es todo lo que está en línea, sino que vamos a contemplar almacenamiento de energía, y por eso a partir del concepto de almacenamiento de energía no es todo lo que se produce que se consume, sino que hay una parte que se produce que se va a almacenar y otra que se va a consumir. Por eso ustedes ven, por ejemplo, en el año 2050 una cantidad de renovables que son 24.000 megavatios, y si lo comparan con lo que teníamos anteriormente, con la demanda, verán que es mucho más de la demanda proyectada, porque se está suponiendo que vamos a tener un porcentaje elevado de fotovoltaica y vamos a tener un porcentaje elevado de almacenamiento de energía. Lo vamos a ver en las figuras que vienen a continuación. Aquí lo que hablamos es más de los programas y demás que se usaron para las simulaciones, y lo que se requiere incluso también del sistema de transmisión para poder pasar a lo que es una matriz en base a renovables, y la importancia que reviste lo que es vamos a decir, las redes inteligentes, que es un tema que se va a tratar en una conferencia posterior a esta, por lo tanto no vamos a abundar en eso. Lo que se muestra ahí es la base que se usó para hacer las proyecciones, que es la demanda máxima del año 2021, cómo se cubrió esa demanda en ese día de demanda máxima. No quiere decir que todos los días fueron iguales en ese año. Y fíjense que incluso hay un porcentaje de energía no servida, porque recordemos que nosotros estamos en esta época dando casi un 98%, satisfaciendo la demanda casi un 98%, pero no siempre. Eso quiere decir que siempre hay una parte que no se va a suplir. Eso está contemplado en esta proyección. Lo que le presentamos aquí es algo que lo van a ver tal vez en otras de las presentaciones, cómo se comportan las energías renovables y por qué necesitamos almacenamiento de energía. Ahí en la gráfica de la derecha ven la fotovoltaica, que es la amarilla, la que sigue es la eólica, que está en verde, y usted ve que la fotovoltaica tiene una curva, no siempre se produce la misma cantidad, aunque tenga la misma capacidad instalada en fotovoltaica, va a ir variando con la hora del día, y después no tenemos energía en la noche ni en la madrugada. Aquí tenemos 3 días consecutivos, incluso haciendo una simulación de qué es lo que se puede presentar. Un día soleado, un día medio típico, medio nublado, y uno muy nublado. Todavía hay uno peor que el tercer escenario, que es el que cuando está lloviendo. Y entonces vemos cómo va variando la producción de energía en un sistema fotovoltaico y por qué se necesita almacenamiento. El rizado, ese rizado que se ve, fíjense que la curva continua en la de la derecha después se va interrumpiendo. Para ese rizado se necesita entonces almacenamiento de energía local de baterías eléctricas o de origen eléctrico, para tratar de cuando baja la producción se pueda mantener más o menos la cantidad de energía que está prevista en la curva continua. Estos son los 3 días consecutivos y vemos ahí entonces el potencial que se tendría si los 3 días fueran soleados. Son 45.9 kilovatios hora, pero lo que se está produciendo son 37.5 kilovatios hora para un sistema tipo de 3 kilovatios. Eso quiere decir que nada más que se va a producir en los días un 81%. Si hubiésemos instalado una capacidad térmica de 3 kilovatios, se hubiesen podido producir de manera continua unos 183.6 kilovatios hora. Eso quiere decir que el sistema solar equivalente con relación a uno térmico nada más que es un 20.4%, o sea, 0.24. Y por eso entonces el tema del almacenamiento de energía, porque es vital para eso.
Aquí hay un esquema de hidrobombeo, de almacenamiento de energía por gravedad, batería de agua, que lo van a tratar en la próxima conferencia, por lo tanto no lo vamos a mencionar. Entonces aquí sí vamos a ver más o menos qué es lo que es diferente cuando se hacen proyecciones ya con mayor parte de energía ya renovable. O sea, ven la línea que teníamos que nos sirvió de referencia, la línea negra, que está encima de la gráfica. La parte gris es lo que se produce con fósiles, la parte verde es lo que se produce con renovables, que no es hidro, y la parte de abajo, en ese caso, estamos poniendo interconexiones. Lo que se ve por encima de la línea negra, que es como una curva redondeada en la parte superior, es lo que se está produciendo para almacenar energía. La mayor parte estamos considerando que es fotovoltaica y 800 megavatios de eólica para el 2035, y tendríamos que tener una capacidad de hidrobombeo de almacenamiento de unos 750 megavatios para 15 horas, con un almacenamiento de 21.014 megavatios hora por día. Ya en la medida que va aumentándose el porcentaje de las renovables, tiene que ir aumentando la capacidad de almacenamiento requerido. Por lo tanto, para el 2040 es mayor, tenemos más eólica, mucho más hidrobombeo, y así vamos aumentando cada año, en este caso cada 5 años, y ven cómo se aumenta la necesidad de almacenamiento de energía, que es el verde oscuro, y ya tenemos en la parte inferior, comenzó primero en el 2040, un poco de energía nuclear, bastante de energía de interconexiones, y sigue la parte gris. La parte gris se va a ir reduciendo, aumentando la parte verde claro, que es la renovable en línea, y la parte verde oscura, la renovable para almacenamiento de energía. Y lo que aparece, los números que aparecen es la potencia a cada hora que se requiere para ese almacenamiento, que fundamentalmente se está considerando fotovoltaica, porque es bueno aclarar que si tuviésemos buena capacidad de almacenamiento de energía, bastaría la fotovoltaica para producir toda la energía que se requiere en la República Dominicana, pero hay que tener siempre mucha reserva almacenada, y por eso es bueno tener otras fuentes, que en este caso nosotros lo que estamos contemplando son interconexiones y nuclear. Ya para el 2060, como ven, la parte gris desapareció y lo que tenemos es fundamentalmente renovable, almacenamiento de energía hidráulica y producción de hidro, que es la azul, la interconexión, que es la naranja, y la morada, o magenta, es la producción con nuclear. Esto nos da una idea de cómo va a ir evolucionando la capacidad requerida para mantener el sistema. La línea negra nos representa el crecimiento de la demanda y lo que necesitamos mantener de generación. Por debajo de esa línea tenemos lo verde, que es la producción de renovable en línea para satisfacer la demanda instantánea en cada momento, y después tenemos la gris, que era la parte de abajo. Los fósiles terminan ya en ese año, no hay fósil, tenemos la nuclear y tenemos lo que es hidrobombeo y hidro en azul, y la parte de lo que es interconexión en naranja. En la parte por encima de esa línea es todo lo que necesitamos tener de almacenamiento de energía en cada uno de esos años. Ya un asunto a destacar que tiene que ver con la estrategia de inversión en cualquiera de los escenarios es que se necesitan revisar los plazos de amortización de las inversiones, incentivos para los financiamientos locales y otras facilidades para que se pueda lograr esas metas. Tenemos un gran problema con lo que son las inversiones, la estructura de los financiamientos, que las tasas de retorno que pretende el inversionista son muy altas, los tiempos de amortización muy cortos y las tasas de financiamiento muy altas, y eso nos conduce a que a nosotros nos cueste más producir 1 kilovatio hora que lo que cuesta producir, por ejemplo, en Florida, con los esquemas
de financiamiento que hay en Estados Unidos comparado con lo de República Dominicana, pero también con otros países. Por eso ustedes observan que hay renovables en otros países que se consiguen a 2,5 centavos el kilovatio hora, y que aquí cuando tenemos 8 centavos consideramos que tenemos un centavo de dólar el kilovatio, consideramos que es un precio bueno, pero realmente es por la estructura del financiamiento, porque las tecnologías cuestan iguales, y también por las pretensiones de los inversionistas de recuperar inversión en muy corto plazo, que no es lo que sucede en otros países. Hacemos una comparación de los diferentes tipos de tecnología al momento que se terminó esto, que fue en agosto del 2022, y podemos comparar qué nos sale mejor, o sea, en cada uno de los casos. Estamos dentro del almacenamiento de energía contemplando el hidrógeno, pero después del año 2030. Hasta el 2030 no es todavía rentable el uso de hidrógeno. Después hacemos un comparativo de cuál sería la tendencia de los precios en base evidentemente al año de referencia, hasta el 2050, y contrario a lo que mucha gente piensa, con el uso de las renovables, los precios de la energía lo que van a hacer es disminuir, no aumentar. Y eso es lo que nos indica esa tabla que está ahí. Hacemos un ejercicio de la generación térmica de aquí al 2030, que se requiere porque todavía vamos a tener que seguir invirtiendo en generación térmica, a pesar de todas las otras fuentes que estamos estudiando, y tenemos ahí el valor de esa generación. Había incluso por los retrasos en lo que es el plan de nueva generación térmica, que debió entrar en el 22 y el 23, que debió licitarse en el 2018, unos 800 megavatios, nosotros recomendamos que al menos se contrataran de emergencia 250 megavatios con fuel oil número 6, incluso hasta GLP, que en algunos momentos han estado competitivos ese precio, y bueno, llegó a contratarse creo que 400 megavatios, pero era importante esa generación de emergencia por el atraso en lo que eran los planes de inversión. Aquí evaluamos qué otros proyectos después de 2035 tendríamos de generación térmica, muchos motores, ¿verdad? Pero estamos pensando que utilizarán hidrógeno como combustible producido a partir de las renovables, que es parte de aquel almacenamiento que vimos allá. Y después cómo evoluciona la energía nuclear en esos años, ahí nada más que está hasta el 2050. Ya después vamos a pasar a ver lo que es la producción de no convencionales, y hacemos un ejercicio de qué cantidad de megavatios necesitamos instalar en renovables, sobre todo fotovoltaica, y cuánto almacenamiento de energía en base a hidrógeno o baterías de agua necesitamos. Esa es la cuantificación que se ve ahí, el uso de lo que es la energía nuclear, y que más o menos cuánto vamos a estar retirando hasta el 2050 de generación en base a fósiles, que el ejercicio son 2.700 megavatios al 2050, y bueno, todo en el 2060. Cabe destacar que algunas de las que se retiran se quedarían como reserva fría, uso eventual, pero ya no estarían en la producción continua de energía. El tema que hay que discutir es qué se va a pagar por reserva fría, porque ahora mismo la reserva fría no se paga, y por eso ustedes ven cuando analizan las publicaciones del OCE, la reserva fría es cero, y lo único que aparece es reserva caliente o rotante, que es la que se paga. Y estamos pagando muchas reservas rotantes porque evidentemente no tenemos almacenamiento de energía para las renovables, y esa reserva caliente de las fósiles se está usando como reserva para las fluctuaciones de las renovables. Y tenemos una cantidad, lo pueden observar, sustancial de día, más que de noche, de reserva caliente para soportar las renovables, sobre todo en la zona sur. Las interconexiones las van a ver también a continuación en otra presentación, no las vamos a mencionar, pero evidentemente desde el punto de vista económico nos sale hasta más rentable traer energía de Florida que traer gas natural de Florida, y eso lo vamos a ver en esa presentación.
y después vamos a ver, como les comentaba, al almacenamiento de energía, cómo se hace. Y bueno, la transmisión en lo que es la parte de la transición energética sí debe de ser flexible y debe ser capaz de transportar toda la energía que puede producir las renovables y también llevar a los centros donde se va a almacenar las renovables. Ya hay incluso hasta estudios de dónde se pueden tener baterías de agua, varios. O sea, pero ahí se esboza cuál es la potencia que se requiere al 2050 en lo que son MVA en transformaciones en transmisión. Y también importante que nosotros las líneas troncales de transmisión deberíamos tener un criterio de que no se caigan cuando pasa un huracán categoría 5, porque la posibilidad es bastante, vamos a decir, muy elevada que pase un huracán categoría 5 y si nos cae toda la línea de transmisión, partimos de cero, ¿verdad? Entonces mejor es gastar un poco y que soporten esos vientos. Entonces aquí hay un esquema de la distribución que sí me voy a detener un momentico, que está ahí. O sea, fíjense que lo que nosotros contemplamos es generación distribuida a partir de la fotovoltaica, como lo que ahora se llama medición neta, pero mucho más de lo que ahora tenemos, porque las empresas de distribución tienen que cambiar de objetivo. Las empresas de distribución ahora son empresas que compran y venden energía. En el futuro serán empresas que gestionen energía, porque posiblemente la gente que tiene generación fotovoltaica en su vivienda, lo que le convenga es almacenar energía en algún punto de la red para tomar energía de ahí en el futuro, en el futuro quiere decir en la noche o en algún momento del día, la misma que depositó. Y lo que va a hacer la empresa de distribución es simplemente cobrar un peaje de distribución para los flujos de energía que pasen a través de sus redes. Y ellos deberían tomar como negocio también el hecho de que los clientes tengan generación en su propio punto de consumo, porque le evita las pérdidas técnicas. Eso se va a ver en la presentación que hacen sobre lo que son redes inteligentes, que deben manejar todos esos flujos de energía. Esto es más o menos la estructura de una red inteligente. O sea, ustedes ven que se produce energía de diferentes fuentes, incluso hay hasta térmica, fotovoltaica, la hidro con almacenamiento de energía, y después tenemos vehículos eléctricos y un centro que es el que va a administrar toda la demanda y cómo se va a cubrir esa demanda de todo lo que está conectado a la red. Evidentemente que en el caso del transporte, que es el último punto que vamos a ver, es para nosotros fundamental que tengamos un sistema de transporte colectivo adecuado para que la mayoría de las personas desechen el uso del vehículo individual y usen el sistema de transporte colectivo para moverse a su trabajo, a todos los sitios que son de rutina. Tal vez que se use el vehículo para asuntos ocasionales y por lo tanto priorizar el transporte público, como se dice ahí, es lo que nosotros entendemos que es la meta que por lograr, evidentemente sustentado en electricidad, ese transporte público. Después, para los vehículos individuales, debemos comenzar a proyectar las instalaciones eléctricas de todos los edificios para que puedan tener capacidad de recarga de los vehículos eléctricos, que eso también tiene un problema en lo que es el impacto sobre la red eléctrica de la recarga de los vehículos eléctricos. Lo vamos a tratar en una de las conferencias que son continuidad de esta, que es como la matriz de esas otras. Entonces, evidentemente que tenemos que ya desde ahora ir contemplando los diseños, dejar las facilidades, tanto y reserva de potencia en los transformadores de las edificaciones, para que puedan administrar la recarga de los vehículos eléctricos, que no es tan sencillo como la gente piensa, en términos de que se pueda masivamente usar vehículos eléctricos sin tener adecuación en cuanto a lo que es las redes para la recarga de esos vehículos. Hasta aquí la presentación. Gracias.